La resurrección de Jesús es un evento fundamental en la fe cristiana, ya que confirma su divinidad y su poder sobre la muerte. Después de su crucifixión y muerte en la cruz, Jesús resucitó al tercer día, tal como había anunciado previamente a sus discípulos. La Biblia nos presenta varios relatos de las apariciones de Jesús después de su resurrección, los cuales nos ofrecen pistas sobre cómo era su aspecto físico. Uno de los primeros encuentros registrados se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, donde Jesús se aparece a María Magdalena y a la otra María en el sepulcro, Mateo 28, 1 al 10. En este pasaje, cuando las mujeres ven a Jesús, se postran ante él y lo tocan. Aunque esta descripción no nos ofrece detalles específicos acerca de su apariencia, sí nos indica que Jesús tenía una forma física tangible con la cual las mujeres podían interactuar. Otro pasaje relevante se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Allí se relata el encuentro de dos discípulos en el camino a Emaús con un hombre desconocido que resulta ser Jesús resucitado. En Lucas 24, 13 al 16, se dice que durante el camino, los ojos de los discípulos estaban impedidos para que no le reconociesen. Esto podría sugerir que Jesús aparecía con un aspecto diferente al habitual, lo cual dificultaba su reconocimiento inicial. En Juan 20, 11 al 16 se cuenta el encuentro de Jesús con María Magdalena en el jardín de la tumba. En este pasaje, María inicialmente no reconoce a Jesús y lo confunde con el jardinero. Esto podría indicar nuevamente que Jesús tenía un aspecto diferente al habitual, al menos al principio. El pasaje más detallado acerca de la apariencia de Jesús después de la resurrección se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Jesús se aparece a sus discípulos, quienes estaban reunidos en una habitación con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Juan 20, 19 al 23. En este encuentro, Jesús muestra sus manos y su costado, permitiendo a los discípulos ver las heridas de la crucifixión. Esto confirma su identidad y demuestra la realidad de su resurrección. Jesús invita a Tomás, uno de los discípulos que expresó dudas, a tocar sus heridas, afirmando su identidad y disipando cualquier incertidumbre. Es importante destacar que la Biblia no proporciona una descripción física detallada de Jesús después de su resurrección, como lo hace al hablar de su aspecto durante su vida terrenal. La razón detrás de esto podría ser que, para los creyentes, lo más significativo no es su apariencia física, sino el hecho mismo de su resurrección, que demuestra su victoria sobre la muerte y su poder para salvarnos. La apariencia física de Jesús después de su resurrección es un tema que ha dado lugar a diferentes interpretaciones y reflexiones teológicas a lo largo de la historia. Algunos teólogos y estudiosos sugieren que Jesús pudo haber tenido un cuerpo glorificado, diferente a su forma terrenal anterior. Esto haría posible que él apareciera y desapareciera de manera sobrenatural, y que se le dificultara inicialmente el reconocimiento por parte de aquellos que lo conocían anteriormente. No obstante, es importante recordar que la importancia de la resurrección de Jesús no radica en su apariencia física, sino en el poder que ella representa. Su resurrección es la evidencia suprema de su divinidad y de su victoria sobre la muerte. A través de su resurrección, Jesús cumple con su misión de redimir a la humanidad y de ofrecer la vida eterna a quienes creen en Él como su Salvador. Como creyentes, reconocemos que Jesús es mucho más que su apariencia física. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que nos ofrece perdón y reconciliación con Dios. Aunque no tengamos una descripción detallada de cómo se veía Jesús después de su resurrección, podemos confiar plenamente en la verdad de su resurrección, la cual nos ofrece esperanza y salvación. En conclusión, la Biblia nos ofrece varios relatos de las apariciones de Jesús después de su resurrección, pero no nos proporciona una descripción precisa de su aspecto físico en ese momento. A través de los relatos bíblicos, podemos inferir que Jesús aparecía de manera diferente a como era conocido anteriormente, al menos al principio, pero conservando las heridas de la crucifixión como testimonio de su sacrificio redentor. Lo más importante no es su apariencia física, sino la realidad de su resurrección, que evidencia su poder sobre la muerte y nos ofrece salvación y vida eterna a través de la fe en Él.